Bienvenidos a The Interview, el programa de entrevistas de Verocam, donde nos reunimos con referentes en el mundo de data, analytics y la inteligencia artificial. Hoy nos acompaña Irene Vizoso. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Irene Vizoso es Customer Experience Manager y Customer Experience iHub Coordinator en GLS Spain, que es la empresa líder europea en paquetería. Muchas gracias por asistir a nuestro programa. Para poner en contexto a la audiencia, me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu rol en GLS, tanto como Customer Experience Manager como en el hub de IA. Genial. Pues bueno, mi responsabilidad es trasladar las necesidades del negocio relacionadas con experiencia de cliente a soluciones reales y sobre todo que sean eficientes tanto en coste como en tiempo y que sean escalables a futuro. Es un poco mi rol desde el punto de vista de GLS Spain y luego, bueno, pues también desde hace poquito, desde hace aproximadamente un año, coordino dentro del Hub de Inteligencia Artificial. El grupo GLS ha apostado por 3 hubs de inteligencia artificial. Vale. El que tenemos la suerte de liderar en España es el de Customer Experience. Luego tenemos otros 2 centrados en automatización de almacenes y en optimización de las operaciones de última milla. Me parece súper interesante que el de clientes esté unido a la parte del Customer Journey y la experiencia, y que todo el ámbito de los datos lo apliquéis en esos procesos, ¿no? ¿Qué importancia tienen los datos en GLS Spain y en ese Customer Journey que entiendo tenéis trazados de distintas maneras, ¿no? Bueno, el dato es fundamental. Ujú. Al final, nosotros llevamos trabajando 4 años atrás. Pues todo lo relacionado con el dato es fundamental, tener un gobierno del dato Claro. y que, bueno, pues el dato nos sirva para predecir, para analizar y para poder ver cuáles son las necesidades de nuestros clientes. Sin el dato no podríamos saber qué necesidades tienen y cómo poder hacer frente a esas necesidades. Entonces, aplicar ahora la IA no tendría sentido si no tenemos esa estructura del dato bien marcada Mm. y ese gobierno del dato que la verdad que llevamos años atrás trabajando. Claro, al final esa es la base de cualquier aplicación, sea IA, automatización, hiperpersonalización, segmentación de clientes. Has mencionado la IA, que ya tenemos que hablar en todas las entrevistas de la IA. Eh, Sé que habéis hecho un asistente basado en IA. No sé si es la única iniciativa, pero te dejo que nos cuentes tanto la del asistente como cualquier otra, ¿no? Bueno, la verdad que aquí nombramos la IA porque ahora está muy de... Pero yo siempre me gusta decir que para llegar a donde hemos llegado ahora hay mucho camino detrás hecho, ¿no? Es decir, llevamos muchos años marcando la estrategia de Customer Experience en nuestro caso. Ahí hicimos un estudio externo para saber verdaderamente cuáles sean los puntos de dolor de nuestros destinatarios, construimos nuestros Customer Journeys Muy bien. y identificamos no solo los puntos de dolor, sino en qué momento teníamos esos puntos de dolor y cómo podíamos afrontarlos. Ujú. De esta forma, bueno, pues teníamos una curva de la experiencia donde teníamos ciertos picos que he mejorado y ahí, a partir de ahí decidimos marcar la estrategia y en base a esa estrategia conjunta sacar cuáles sean los productos digitales que teníamos que implementar acorde a la estrategia. Yo siempre digo que no me gusta tener productos digitales separados Partido. o proyectos digitales, ¿no? Sino que al final es una estrategia y en base a esa estrategia hay productos que te acompañan, ¿no? Tecnológicamente para poder afrontarlo. Y bueno, pues dentro de todo lo que hemos ido haciendo, pues luego decidimos incorporar la IA. Ujú. Como primer paso, lo que hicimos fue centrarnos en la parte interna. Vamos a ver a nivel interno cómo funciona esto de la IA, Ujú. cómo se adaptan los equipos Vale. a esta nueva tecnología. Y bueno, pues ahí hicimos pequeñas cositas, pequeñas pruebas piloto Sí. en la parte de, sobre todo, atención al cliente. Ujú. Eh, ¿Hacia dentro de la empresa o también hacia cliente? En primer lugar, hacia dentro de la Vale. empresa, es decir, lo que hicimos fue, pues, algo tan sencillo como las reclamaciones que nos llevan a nuestro equipo de atención al cliente, a través de inteligencia artificial que se pudieran tipificar, para que no tuvieran que tipificarlas de forma manual. Claro. En base a esa tipificación, una vez que está tipificada, se prioriza Ujú. y el equipo de Customer Service, pues, al final va a recibir las que son más prioritarias y las que aportan ellos más valor. Luego, por otro lado, otro caso de uso dentro de atención al cliente
fue la recomendación de respuestas, es decir, en base al contexto del histórico de lo que ya había respondido nuestros gestores, la IA iba aprendiendo Y proponía. y proponía una Ujú. respuesta recomendada al Muy bien. gestor. Entonces esto hace que al final la eficiencia sea mucho mayor. También mejor las llamadas, además, Eso es, y la calidad se nota también a nivel cliente. totalmente. Me ha gustado mucho el punto porque habéis arrancado por un estudio, un análisis de cómo es todo los diferentes customer journeys que habéis definido. A partir de ahí, dentro de esos procesos y esas etapas, habéis visto dónde la tecnología o la IA, pero bueno, la tecnología en general podía ayudar. O sea, el foco puesto en el propio proceso de negocio y no en aplicar IA, como hemos encontrado en algunos casos de, bueno, como hay que ponerla, pues nos ponemos aquí a implementarla, ¿no? Y sin un beneficio de negocio claro, sin ningún valor en sí, ¿no? Y nos ocurre a nosotros con algunos clientes, que tú lo habrás vivido, alguna dirección o algo así, pues vuelve de un evento diciendo tenemos que aplicar IA, cuando la forma de hacerlo es vamos a ver cómo mejorar nuestros procesos y a partir de ahí ver si tiene sentido Eso es. que eso aplique o que no, ¿no? Em, Dentro de esas iniciativas, ¿qué barreras os habéis encontrado o cómo habéis conseguido que se adapten tanto, no sé si los clientes que a lo mejor no están más habituados o a IA generalistas, pero también dentro de la compañía? Pues la adopción es complicada. Es verdad que, eh, bueno, pues depende también del equipo, ¿no? O un Claro. poco de... Hay de todo, hay perfiles de todo tipo, pero sí que es verdad que la adopción es algo complejo hacer frente. Pero desde mi experiencia, yo siempre digo que lo más importante es involucrar a los equipos desde el inicio. Sí. Nosotros lo que hacemos desde la PMO, impulsamos un poco con los equipos, hacemos workshop de trabajo donde involucramos desde el inicio a las propias personas que van a utilizar posteriormente esta Claro. tecnología para hacerles entender, bueno, primero para aprender de ellos, porque al final un caso que os puedo poner y que además lo tengo muy reciente es con el equipo de atención al cliente. Nos fuimos con nuestro equipo gestionando casos en directo con ellos y era donde veíamos dónde estaban las deficiencias, ¿no? Es que ese es su día a día al final. Claro. Tienes que vivirlo para saber dónde puede mejorar, Y claro. claro, a mí me sorprendió muchísimo la Mm. cantidad de cosas que decíamos, jope, si es que aquí la IA o no la IA, es decir, ciertos procesos que podemos cambiar, que podemos mejorar mucho, pues eso, su día a día. Sí. Entonces, cuando te sientas con ellos y lo estás viendo en directo y dices, wow, esto lo tienes que hacer así, Mm. sí, lo hago así, y dices, bueno, pues es que esto lo podemos hacer de esta forma, podemos cambiar el proceso así, o la tecnología te puede ayudar de esta forma, y los encantados. Cuando les cuentas cómo lo pueden hacer, incluso a mí me gustaría que casi Se involucran. se involucran desde el inicio y ya te dicen, ¿y esto para cuándo va a estar? Que bueno, eso ahora es la segunda parte, ¿no? Poco a poco, pero sí que es fundamental. Si no les involucras, nunca te van a acompañar en el proceso y cuando luego vienes a imponer, te dicen, no, no, yo esto es que lo hago así, es que yo estoy acostumbrada así, es que ahora es mucho más difícil, que también nos ha pasado en etapas anteriores y nos hemos dado cuenta que hay que hacerlo así con ellos Mm. y validando todos los procesos con ellos y es la única forma de que luego te lo pidan y te lo exijan de, oye, ¿esto cuándo va a estar, no? ¿No? Y luego además que una vez que conocen, porque has conocido bien su proceso, le has implementado junto con ellos, has diseñado una serie de mejoras, a partir de ahí les abre la mente a cualquier otra etapa, decir, y me refiero en general, no data analítica ni IA, sino cualquier tecnología o mejora, ya pues dicen, pero es que aquí también es posible hacer esta otra cosa. Sí, sí, eso también nos pasa, a mí me encanta, ¿eh? Cuando llegan y dicen, oye, se me ha ocurrido, digo, uy, se me ha ocurrido, ¿quién da? Bueno, eso es lo ideal, entiendo, Es lo ideal. para un IA Hub basado en el Customer Experience, entiendo, ¿no? Que Sí, sí, sí. cualquier mejora en todo el proceso, quizá a lo mejor en las empresas de paquetería hay algunos pain points más concretos, pues el poder llegar a ese punto en el que los equipos de negocio te vayan proponiendo esas mejoras. Otra cosa es que Totalmente. las valoréis, ¿no? ¿Cómo ves tú las tendencias y el futuro en el mundo, en el ámbito de Customer Experience sobre todo, y luego hablamos de la tecnología?
Pues yo creo que la verdad el mundo cada vez es más cambiante, el consumidor más exigente y sobre todo buscamos mucho la inmediatez. Además en el sector nuestro, ¿no? De quiero mi paquete y lo quiero ya y además en base a mis necesidades, ¿no? Yo ahí lo que veo que a futuro sí o sí el tema de la personalización, es decir, cada cliente al final tiene su comportamiento, su contexto, sus preferencias y en base a esas preferencias nos tenemos que adelantar nosotros para, en nuestro caso, para entregarte el paquete en el momento en el que tú estás en tu domicilio o dotar de opciones que sabemos que ese cliente en concreto o ese clúster de clientes necesitan. Claro. Eso es fundamental y yo creo que cada vez vamos a tener más a esa hiperpersonalización. Ya no es personalización solo, sino hiperpersonalización. ¿Y tenéis pensado aplicar IA en ese sentido? ¿Habéis ya hecho alguna iniciativa? Bueno, ahí estamos trabajando en ello. ¿Sabes? Sobre todo ahora muy con la parte de los datos, de estructurarlo todo eso para futuro. También hay, bueno, temas legales, etcétera, que complejos, Mm. pero sí, la idea es a futuro poder Ya llegar va. a eso, ir avanzando. O sea, yo creo que al final va a ser el factor diferencial en el sector nuestro. Ujú. Vamos, como consumidores al final te das cuenta de hecho lo hablamos antes en el café, que en algunos casos incluso como consumidores nos olvidamos pues de que puedes reducir el carbono, ser más eficiente en las entregas de paquetes, o que lo quieres todo para allá, pero al final luego tú no lo puedes recoger personalmente. Entonces entiendo que cualquier mínima mejora en el proceso, pues mejora también mucho la experiencia del usuario, ¿no? Totalmente. De hecho, ahí muchas veces hay desconocimiento, ¿no? Desconocimiento de, oye, ¿qué opciones tengo? Que voy a estar en casa y al final mucha gente como no lo sabe, no lo conoce, no selecciona las opciones y luego una vez se ha probado, es que repite. O sea, Claro. repite que dice, yo es que quiero que todo me lo entreguen en un parcel shop, en un punto de conveniencia o quiero recogerlo en un locker, porque es mucho más cómodo, la flexibilidad, no tengo que estar en casa. Claro. Voy a recoger a los niños al cole y paso y recojo el envío. O Y no es me hace falta mañana, o sea, claro, o sea, es mucho más cómodo, más flexible y muchas veces la gente yo creo que es desconocimiento de que tengo un parcel shop, un punto de conveniencia cercano o un locker cerca de mi casa ujú. y es mucho más cómodo. Y respecto a tu gorra del iHub dentro del Customer Experience, ¿cómo ves la evolución de aquí en adelante? Bueno, yo creo que es el presente ya, no es el futuro, el tema de la IA. La IA seguro me refiero a porque cada 2 meses vemos un nuevo lanzamiento, una nueva versión, una nueva funcionalidad, pues, en vuestro mundo, quizá a lo mejor está más acotado, pero aún así tiene muchas aplicaciones. Yo creo que va a seguir evolucionando muy rápido, que tenemos que estar al día de todas las tendencias que van saliendo. Puede estar al día de todo, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Es Porque difícil, al sí. final hay un mapa, no sé qué nombre tiene, pero hay un mapa dentro de la IA, todo lo que hace el entorno de la IA, y es guau, es que cada vez va creciendo más y muchas veces es muy difícil, ¿no? Poder entender todo lo que Totalmente, por eso y digo. estar al día. Es complicado, pero bueno, hay que estar ahí. Nuestro objetivo con los hubs de IA precisamente es eso, ¿no? Salirnos un poco del día a día de la empresa, del negocio, por supuesto, muy pegados a ello para entender qué soluciones a aplicar, un poco más mi rol, Claro. pero el propio equipo del hub de IA tiene que estar a eso, ¿no? A ver qué tendencias se pueden aplicar en nuestro sector. No sé, es que todos los días hay cosas nuevas Nuevas, sí. y ellos tienen ese rol, ¿no? De ir viendo cómo va evolucionando esto y cómo no quedarnos atrás. Sí, entiendo que la relación, o sea, que no son hubs cerrados, que al final la relación entre los 3 se va dando feedback y se retroalimentan, pues, para ir aplicando, porque habrá cosas que se crucen incluso, ¿no? De Totalmente. experiencia de usuario con la gestión de almacenes, o sea, pues, al final. Sí, nosotros, o sea, los 3 hubs, el nuestro está en España, hay otro que está en Alemania, otro en Portugal, y al final tenemos, reuniones mensuales donde cada uno cuenta, oye, pues, cómo avanza con sus proyectos, novedades que están haciendo, incluso, pues sí, de hecho, el equipo de operaciones de Última Milla, por ejemplo, estaba, elaborando un asistente virtual para los chofer.
y nosotros un asistente virtual para los destinatarios. Claro, que tiene puntos en común, ¿no? Claro, tiene muchos Ujú. puntos en común. Entonces, al final, pues los equipos técnicos se pusieron en contacto Ujú. y, oye, pues al final buscar sinergias, ¿no?, entre los distintos hubs. Qué bien. Para cerrar la entrevista, eh, ¿qué último mensaje en el ámbito de Customer Experience, paquetería o en el ámbito de la IA aplicada a ese mundo te gustaría transmitir? Bueno, yo diría que cada vez hay más volumen, cada vez la demanda que tenemos a nivel de la venta online y del e-commerce, el crecimiento que está teniendo el e-commerce, pues tenemos que buscar soluciones a nivel transporte, logística, eh, que sin duda se sostengan de la tecnología para poder, por así decirlo, llegar a hacer frente a ese volumen, si no va a ser imposible. Mm. Entonces, yo creo que los datos y la tecnología son los grandes aliados que tenemos que tener para construir eso, un futuro que nos permita buscar soluciones que sean escalables. Claro, equilibrar un poco esos dos mundos de demanda y de oferta De y hecho, apoyarnos en tecnología, datos total. para que eso sea posible, ¿no? Un ejemplo muy claro por cerrar es nuestro asistente virtual. Ah, La campaña de Navidad hemos multiplicado el volumen. sí, El equipo de atención al cliente se mantiene, es el mismo, claro. y dices: "¿Cómo hago frente a 20.000 usuarios?", que son los que han ido a nuestro asistente virtual a preguntar dónde está mi envío, Ujú. incidencias con su envío o cualquier consulta con su envío. Si no hubiéramos tenido el asistente virtual, ¿cómo vamos Colapsamos, ¿no? cómo vamos a poder solventar 20.000 consultas, ¿no?, al día? De las cuales, además, el asistente en torno al 95% ha sido capaz de resolver de forma autónoma. Claro. Hay ciertos niveles en los que los asistentes son muy, muy buenos dando esa respuesta y encima el cliente no está esperando a que pues un agente pues, le tenga que atender personalmente. Eso es. De hecho, dentro del asistente, que yo decía un poco, hay que evaluar la satisfacción, ¿no?, también Claro. de ese 95% que ha sido satisfactorio, aparentemente por nuestro lado, pues luego te sorprende que el 90% de los usuarios valoran muy positivamente el Mire, asistente virtual. yo entiendo que si no tienes que esperar y te resuelve la incidencia que tienes, vamos, no podrías esperar otra cosa. Totalmente. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Ha sido un placer charlar de vuestra experiencia en GLS y de la experiencia de usuario. Y a vosotros os invito a ver los programas de Interview de Verocam, donde reunimos a los referentes en el ámbito de data, de analítica y de IA.